Un saludo para todos. En nombre de CEDAT Capacitación Técnica les habla Luis Puche. Para explicar el impacto de la aplicación de la norma IS 61850, lo haremos a través de un ejemplo sencillo que lo vamos a descomponer en dos pasos. El primer paso sería un ejemplo de cómo funciona la automatización en una subestación y el segundo, cómo funciona la automatización bajo la norma 61850. Vamos a partir de un circuito sencillo de salida de línea. Tenemos un interruptor que va a recibir las órdenes respectivas de apertura, bien sea por control o por protecciones, y que estamos en una subestación de transmisión en una barra en la cual convergen varios circuitos que pueden ser de líneas, de transformadores, autotransformadores, etc. Tomemos del interruptor la bobina de apertura y veamos que hay diferentes orígenes de señales o de órdenes de apertura que recibe esta bobina del interruptor. Ahorita se está mostrando la de la protección primaria y podríamos incorporar entonces a continuación lo de la protección secundaria, una apertura remota desde el punto de vista de control por parte de operaciones, una orden de disparo proveniente de la protección diferencial de barra, la 87B, una orden de apertura local, una orden de la protección de breaker failure, la 50BF, etc. Pueden ustedes notar que para cada uno de estos caminos de órdenes de apertura se requiere un cableado, dado que la ubicación de los dispositivos donde están esos contactos que generan la orden, pues está en diferentes ubicaciones dentro de la subestación. Puede estar en una junction box en el patio, puede estar en una caseta del patio o incluso puede venir del centro de despacho, ¿no? Entonces, la particularidad es que tenemos un cableado de baja tensión que es relativamente extenso, ¿no? Ahora veamos qué es lo que sucede cuando hacemos el paso hacia la automatización. En la zona inferior tendríamos la representación de los elementos internos del interruptor. En la zona superior, la serie de dispositivos discretos en una subestación convencional que va a ser ahora sustituido por el sistema automatizado. Y entonces pueden observar acá que ahora lo que vamos a tener es una intermediación del interruptor ante el resto del sistema de la subestación a través de un dispositivo inteligente que estamos señalando acá. Se mantienen las conexiones con conductores de cobre únicamente desde ese dispositivo intermediario hasta el interruptor, y del lado, vamos a decir, de input de este dispositivo, pues tenemos las conexiones a una red que se va a conformar mediante fibra óptica y en la cual están conectados todos los dispositivos que contienen esos elementos para dar las órdenes de disparo que habíamos mencionado anteriormente, bien sean dispositivos de control o dispositivos de protección, ¿no? Entonces, aquí podría observarse que ahora una orden puede provenir, por ejemplo, de este dispositivo, sería la flecha indicada en negro, es procesada por el dispositivo intermediario y la orden progresa directamente hacia la bobina de apertura del interruptor. Por otra parte, una vez que se ha producido la actuación, este relé debe informar a la red pues del cambio de estatus de posición. Si antes estaba cerrado, ahora va a estar abierto y tiene que ser notificado. Entonces pueden observar que lo que tenemos es un cambio muy importante, de que antes las órdenes llegaban vía señales con la polaridad de continua para las bobinas, pero dependiendo, tomando contactos de elementos discretos vía cable, ¿no?
Ahora lo que tenemos es un tráfico de señales y en esa red pues participan todos los dispositivos, no solo para el elemento que estamos analizando actualmente, dijimos que era un interruptor de un circuito de salida de línea, sino también hay información que atañe a bahías aledañas, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos una orden por breaker failure, etc. Entonces, aquí podemos observar que el cambio es importante desde el punto de vista de la automatización, ¿no? Aquí podríamos tener entonces una visión un poco más amplia de lo que sería la red, entendiendo que también en esta red, como tenemos aquí, se incorporan dispositivos de las bahías restantes de la subestación, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, que la protección primaria y secundaria, que realmente corresponden a la bahía propia, pueden emitir las órdenes de disparo, pero la protección diferencial de barra, que es una función de protección distribuida y general de la barra de la subestación, pues está ubicada en otra posición, pero también está conectada a la red y puede emitir sus órdenes de disparo. Entonces, ¿qué beneficios nos trae la automatización? Básicamente una importante reducción del cableado de baja tensión, y con esto se deriva unos ahorros en términos constructivos, dado que las canalizaciones y edificaciones, entre otras cosas, pues se ven afectadas positivamente en términos de costos, ¿no? Pero también la automatización tiene ciertos inconvenientes o ciertos asuntos que tiene que atender. El tráfico en la red, es decir, la capacidad que tiene la red para soportar, digamos, todas las señales cruzadas, digamos, que conviven en la red, la confiabilidad del funcionamiento de las comunicaciones, la codificación para la captación de mensajes, dado que ahora ya la información viene en forma de datos, ¿no? Y por último, tiene un inconveniente que se refiere a la codificación perteneciente al fabricante de los dispositivos, que lo vamos a tratar justamente a continuación. Ok, entonces el primer paso era la automatización de las subestaciones. El segundo es la automatización bajo la norma 61850. Aquí tenemos una representación que básicamente sería lo clásico que sucede, que hay un fabricante específico que suministra los dispositivos inteligentes y se programa para que ejecuten unas funciones, bien sea individuales o formando subsistemas o conjuntos para determinadas funciones. Está claro que para que esto funcione adecuadamente hay una dependencia del método de comunicación que elija el fabricante. Y es por eso que los distintos fabricantes pues habían generado sus propios métodos de comunicación, su propia codificación, y aquí es precisamente donde se presenta la gran traba desde el punto de vista de la automatización, que los propietarios pueden tener ciertas preferencias por algunos dispositivos y no necesariamente corresponden al mismo fabricante. Un ejemplo podría ser que determinado cliente o determinado propietario prefiera protecciones para las salidas de línea de un fabricante, pero la protección diferencial de barra la prefiere de otro fabricante, etc. Y entonces en ese caso no podría hacer esa selección en vista de que no se cuenta, digamos, con una base de comunicación única por tratarse de diversos fabricantes. Entonces aquí es donde precisamente aparece la norma y permite entonces la posibilidad de sustituir equipos, digamos, o de utilizar equipos de diferentes fabricantes. Y puede notarse entonces que la actuación de la norma ISS 11850 no es sobre propiamente el equipamiento, sino en los enlaces de comunicación y la metodología de comunicación y codificación que se tenga para que los dispositivos se puedan comunicar. Obviamente esto obliga o trae, mejor dicho, consigo una nueva codificación que va a tener que ser respetada por todos los fabricantes,
pero que tiene la gran ventaja de la norma ha previsto que sea una codificación de carácter autodescriptivo, ¿no? Es decir, que la información, la identificación de los dispositivos, la identificación de la data misma, está relacionado con con la terminología que uno normalmente utiliza en las subestaciones, y no es como existía, digamos, con los fabricantes previamente, que era una codificación numérica que no se relacionaba directamente con las funciones propias de la subestación. Entonces, el principal objetivo que atiende la norma, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es la interoperatividad, que consiste básicamente en esos 3 puntos que tenemos mostrado aquí: que los dispositivos se conecten a una barra común, una red, utilizando un protocolo común; que los dispositivos comprendan la información recibida desde otro dispositivo y que sean capaces de ejecutar funciones en conjunto. Como les decía, esto implica entonces que se requiere un modelo de datos bien definido, bien especificado, que es lo que comprende la norma, y eso va desde identificar tanto los dispositivos inteligentes como toda la estructura de datos propiamente dicha, ¿no? Nos referimos entonces a la clasificación que muestra la norma en sus diferentes partes y que dan entonces pie a todo ese modelo que es estrictamente necesario que sea atendido, ¿no? Un ejemplo de esa codificación, de ese carácter autodescriptivo, lo vemos en este listado con los nodos lógicos y los atributos de la data. Esta es la nomenclatura que se imprime en la norma, el grupo al cual corresponde, y se puede verificar que el significado corresponde a la terminología que uno normalmente utiliza en las subestaciones. También aplica para el caso de los atributos que pudiéramos ver en este caso de la dirección de fase, un valor de estatus, la habilitación de la sustitución o el tiempo de operación de un determinado comando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la aplicación de la norma, los beneficios ahora es que contamos con una codificación universal. Ahora también los tipos de mensaje que dependen de la criticidad que tengan en tiempo están clasificados en la norma. Los propietarios podrán seleccionar equipos de diferentes fabricantes, quienes tendrán que certificar que dan cumplimiento a la norma. En el caso de los suministros, de los equipos que suministre, se normaliza el diseño funcional, con lo cual el propietario podría repetir ese diseño para una subestación luego de que esté demostrado que funcione correctamente. Y por último, hay un cúmulo de nuevas posibilidades funcionales entre subestaciones remotas a través de la norma. Claro, la norma no estaría completa si no regulara otros aspectos que tal vez lo hayamos mencionado someramente hasta ahora, pero se refiere a los requerimientos de validación de mensajes de la data en la red, los modelos de comunicación en las redes y subredes, y también el intercambio de información con instalaciones remotas, ¿no? Y por último, los procedimientos para la configuración tanto del sistema como los diferentes IED. Todo eso son elementos que están regulados abiertamente en la norma. Entonces, fíjense, la norma 61850, digamos, trae consigo un nuevo lenguaje, una nueva semántica. No es para nada una norma sencilla, es una norma compleja que tiene más de 30 partes, pero dados los beneficios que plantea, pues se ha convertido en una tendencia mundial, ¿no? Y nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo en Latinoamérica por cerrar la brecha tecnológica que se tiene, y bueno, un poco atendiendo esa necesidad que visualizamos es que SEDAT Capacitación Técnica ofrece, digamos, iniciar con buen pie el estudio de la norma a través del
curso que tenemos actualmente publicado, subestaciones eléctricas bajo la norma 61850, lo cual pueden obtener toda la información en las redes sociales. Agradecemos mucho su atención y quedamos atentos para atender cualquier solicitud. Un saludo para todos.